Bueno, bienvenidas y bienvenidos a el primer episodio del podcast With Purpose del 2026. Esta es la segunda temporada, pero también este es el manifiesto profesional, el cual le digo al universo lo que voy a hacer este año. Y decidí que cada año vamos a empezar con un episodio así, porque me parece súper importante poner en palabras la estrategia que armamos o hacemos y contarles a otros que por ahí les puede ser útil cómo uno lo piensa y cómo uno lo piensa desde la parte mental, trabajo interno y demás, pero también cómo eso se proyecta hacia la estrategia de, en este caso, mi negocio, que es el laboratorio del propósito. Bien. Paréntesis, antes que nada, quiero decir que esto para mí es un déjà vu, porque esto ya lo hice el anterior sábado. Hoy es martes, recién hoy pude volver a grabar. Esto era parte de una masterclass eh, que brindé a muchas personas que decidieron invitarme a un café. Y resulta que el sábado lo hicimos, estuvo genial, perfecto. Y cuando fui a ver el Zoom donde se había grabado, resulta que no tenía audio. Muy extraño porque esto lo he hecho cientos de veces, siempre chequeo antes el micrófono y por alguna razón el audio no se grabó. Así que lo tomé como un aprendizaje, como algo que por alguna razón tenía que suceder y bueno, acá estoy grabando de nuevo. Voy a intentar poner todo el fuego que puse en la primera sesión y a transmitirles todo lo que les quiero transmitir. Este capítulo es sobre mi manifiesto personal, pero básicamente vamos a hablar sobre un poco cómo fue mi transición. No sé si decirles mi historia, pero es para que tengan un contexto de dónde estuve parada y por qué decidí hacer todo esto. Cómo lo fui trabajando y cómo fue evolucionando de manera mental, cómo me fui conociendo interiormente, cómo qué acciones tomé para conocerme interiormente y cómo eso lo profesionalicé y lo estoy profesionalizando en un proyecto que se llama The Purpose Lab, el laboratorio del propósito o este podcast with purpose con propósito. Bien. Bueno, para los que no me conocen, o por ahí algunos que sí, otros que no, me presento, soy Nashira Calvo. Yo soy de Bolivia. Nací en la ciudad de Cochabamba, una ciudad muy hermosa, un valle muy lindo, y hace casi 15 años que vivo en Buenos Aires. Según yo, según cómo me siento o lo siento, yo ya estuve en Buenos Aires en algún momento, pero no me refiero a esta vida, porque me siento muy cómoda y amo con todo esta ciudad. Es una ciudad que me ha acogido un montón, un país que me ha acogido, y siento como si ya hubiese estado acá, me siento muy bien. Eso como para el contexto de que entiendan el tema de mi acento, porque no hablo ni como argentino, ni como boliviano, ni como mexicano, ni como nada. Hablo como yo, como Nashira. Eso por un lado. Por otro, yo soy economista, yo estudié economía, hice dos maestrías y en realidad la razón por la que estoy acá era porque Argentina era mi puente para ir a hacer el doctorado. Estudié en la Universidad de Itela y pretendía después irme a hacer el doctorado, amaba Francia, Estados Unidos, algún lado ahí, ¿no? Sin embargo, mis planes cambiaron, me enamoré, me casé y formé una familia, ¿no? Y ahí fue como lo que pretendía hacer o lo que yo tenía como versión de éxito como economista, hacer un doctorado en economía o en un doctorado afín, es como que se truncó, ¿bien? Y en paralelo, yo soy, no sé si han escuchado sobre el tema, la definición en realidad de una mente multipotencial. No quiere decir que soy superdotada en lo absoluto, soy igual que todos ustedes, simplemente que mi mente piensa de distinta manera. Aprendo más rápido, eso sí, sin embargo, me disperso más rápido. Es como que voy saltando de idea a idea. Bien. Y soy muy creativa. Eso sí, lo digo sin pena y sin nada. Soy súper creativa. Me encanta. Y no solo creativa en el tema de inventarme nuevas cosas, también creativa en el tema artístico. Bien. Comparto eso y también me gusta mucho el tema de los números y se me hacen fácil los números. Entonces, como que soy esa mezcla rara de que soy creativa, me gusta el arte, me gusta pintar, me gusta lo estético, pero sé hacer Excel. ¿No? Así lo resumo así. Eso para darles contexto de quién soy yo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ustedes tienen que saber claramente cuáles son sus talentos,
cuáles son sus fortalezas, como también cuáles son sus debilidades. Una de las mías, una de mis debilidades es tener demasiadas ideas, lo cual no es algo malo, pero sí llega a jugarte en contra cuando vas saltando de idea a idea y no logras concentrarte en una. Bien. Y eso es algo que me persiguió toda mi vida profesional, por así decirlo. Y fue hace muy poco, hace un par de años, que me di cuenta por qué me pasaba, porque yo no lo sabía. Y era porque mi mente multipotencial, es como que tiene muchos intereses y me obsesiono con algo, lo hago hasta que me aburro, como que lo perfecciono muy rápido, me aburro y salto a otra cosa. Y así, ¿no? Lo único constante en mi vida en temas de profesión fue la economía, ¿no? Yo actualmente soy, y estoy en transición justo de no serlo, soy consultora para organismos internacionales en temas de salud pública, con un enfoque cuantitativo y también hago ciertas cosas de operaciones y coordinación y demás. Eso lo hice desde que terminé la maestría. Estudié dos maestrías, una en econometría y otra en salud pública relacionada a la salud. Desde que terminé de estudiar, o sea, estudiar me refiero a algo formal, yo hago eso. Pero en paralelo, es como que Nashira yo siempre le decía, desde que me acuerdo, mi lado A y mi lado B. Nashira que hacía consultorías y era la economista y mi versión de éxito que me habían impuesto en la cabeza desde chiquita, desde el colegio a la universidad. Y Nashira, la fotógrafa, sí fui fotógrafa, tuve un estudio de fotos, salí en revistas, salí en caras, incluso mis fotos salieron en la tele porque saqué fotos algunas famosas. Fue una etapa muy divertida. Y bueno, ya les voy a ir contando mis otras capas, pero tuve un e-commerce, después me metí a automatizaciones y bueno, ahora les voy a dar más el contexto. Pero para que entiendan cómo yo vivía, como esto es lo que estudié y lo que debería hacer, y esto es mi hobby, pero mi hobby profesionalizado de alguna manera, porque muchas veces mi hobby, la fotografía en esa época, estoy hablando desde el 2015 al 2020, ese periodo de 5 años, incluso me dio muchos más ingresos que mi profesión formal, por así decirlo, ¿no? Entonces fui por la vida siendo doble siempre. Y en ese entonces no tenía hijas, por lo tanto mi tiempo era mi tiempo y yo podía trabajar el tiempo que quisiese, ¿no? Trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, me considero muy trabajadora porque me gusta, soy ambiciosa en ese sentido. Me gusta conseguir cosas, me gusta crecer, me gustan los desafíos y cuando me propongo un desafío lograrlo, ¿no? Entonces eso me entusiasma. El tema es que para mí hubo un quiebre en mí que fue la pandemia, ¿bien? Porque yo en septiembre había sido mamá, septiembre del 2019 nació mi hija, mi primera hija Francesca, y ahí como que mucho antes de eso y también previo a eso corté el tema laboral, ¿no? Primera mamá, una nena muy esperada, muy buscada, entonces era como que quería dedicarme solo a ella, tener como mi foco a ella. ¿Vieron? Mi obsesión también iba hacia mi hija, ¿no? Es como, dejo todo y me ocupo de mi hija. Entonces paré. Paré de trabajar, creo que 3 meses, si no estoy mala. O sea, hacía como las consultorías muy lento y las sesiones de fotos creo que hacía una por semana, muy lentito. Antes hacía 4 por día, no sé, era como un montón. Paré. El tema es que cuando ya estaba lista para volver, que era en el 2020, mi hija tenía unos 5 meses, me costó un montón conseguir a alguien como para que se quede cuando yo trabaje y demás. O sea, todas las madres me entenderán, de que sobre todo madres primerizas, porque con los demás ya es más fácil. Eh, ¿Qué vino? Pandemia. Vino la pandemia y fotos, cara, cerró todo, cerré mi estudio y lo dejé ahí, ¿no? En un stand-by viendo qué iba a pasar. Seguía pagando el alquiler hasta que llegó un punto donde en septiembre, me acuerdo, habían pasado varios meses y sobre todo acá en Argentina el tema de la pandemia fue muy cerrado. Entonces dije, no sé cuándo voy a volver a sacar fotos y no quiero sacar fotos con barbijo, ¿me entienden? Entonces, con toda mi tristeza, porque para mí mi proyecto, mi negocio, mi empresa de fotografía, tenía un montón de amor,
entusiasmo, de tiempo. Mi marido me acuerdo que me apoyaba un montón y incluso alguna vez hacíamos videos de comerciales para promocionar y iba y grababa. O sea, era mi primer negocio de verdad, porque antes de más chica había tenido negocios, pero negocios así muy chiquitos y muy de jugar. Era mi primer negocio de verdad que lo había hecho yo, que había crecido, que había podido hablar frente a gente, dar a conocer mi talento. Era todo, ¿bien? Y era muy creativo, muy artístico. Y cuando yo estaba sacando fotos, cuando estaba en una sesión de fotos, yo me perdía, me abstraía totalmente, estaba en flow, lo vivía. Era perfecto para mí, para esa época. Entonces, cuando decidí cerrarlo, tenía un montón de accesorios y cosas porque sacaba fotos a embarazadas y a recién nacidos. Por lo tanto, tenía muchos accesorios que uno les prestaba para las fotos. Guardé todo en cajas, mi cámara, mis luces, mi flash, todo lo que me había costado un montón comprar y conseguir. Mucho esfuerzo, mucho tiempo, lo guardé en cajas. Lo dejé donde una amiga y veamos qué puede hacer después, ¿no? O sea, volver a alquilar, abrir otra vez, o sea, era como incierto. Y bueno, ahí pasó la pandemia y llegó un punto donde volver cada vez pasaba más tiempo y volver a sacar fotos se me hacía más complejo. ¿Por qué? Porque tenía una hija chiquita y, y en la pandemia estaba 24/7 con ella, era bebé, se hacía todo con ella. Y me di cuenta que para mí ir a un lugar a trabajar y dejarla no estaba alineado con lo que yo quería hacer. Entonces ahí, en el 2020, 2021, me puse un no negociable. Cualquier trabajo que yo tenga tiene que sí o sí tener libertad, libertad de tiempo, que si mi hija se enferma, puedo decir, mira, no puedo ir o tengo que cancelar o no, pero tener esa flexibilidad, que si quiero hacer algo con mi hija, puedo hacerlo. Entonces, desde ahí, para mí, ahí Nashira, la identidad de Nashira, quedó en esas cajas. Fue mi ruptura de identidad. Y desde ese momento seguí trabajando como economista, seguí haciendo consultorías, es más, aumentaron un montón por el COVID, porque todo el mundo quería entender qué pasaba con el COVID desde la salud pública. Entonces tuve mucho trabajo, pero empecé a sentirme desconectada. A un principio era muy simple, era como, ay, no quiero hacer el trabajo, me tomaba un montón de tiempo, cosas que antes por ahí las hacía rápido para poder hacer mi otro trabajo, pero ahora me costaba un montón, ¿no? Y así fueron pasando los años y en el transcurso de los años yo intentaba reemplazar ese mi negocio de fotografía con otros negocios. El segundo que hice fue algo relacionado a datos y marketing, porque justo había hecho unas clases relacionadas a ingeniería de datos y análisis de datos con dashboards y demás, y decidí aplicarlos al marketing, que era algo que yo había aprendido. Hice una e-commerce, vi un nicho donde había unos accesorios que no habían en el mercado argentino porque poco o nada se importaba y las bebés lo usaban. Resulta que no podíamos escalar porque la producción era de cosas chiquitas era muy compleja en la parte textil. Ahí aprendí un montón sobre el área textil, sobre el mundo textil y decidí cerrarlo porque no me quería meter a eso. Después fui probando con todo lo que es automatizaciones y, bueno, automatizaciones en esa época, todavía no había AI o había muy poco, ya que yo había automatizado todos mis negocios. Alguien, por ejemplo, en las fotos, alguien me escribía, te estoy hablando desde 2015, cuando todavía había Facebook en vez de Instagram, alguien me escribía, iba directo, tenía un chatbot que le hablaba y le respondía porque tenía las preguntas. O sea, todo el conocimiento, como que lo fui integrando y fui intentando crear nuevos proyectos. El último que intenté crear fue uno relacionado a finanzas personales, ya que era como una herida mía, que yo nunca fui, estoy hablando en pasado, buena con las finanzas, y quería demostrarle al mundo que sí era. Entonces aprendí todo sobre finanzas, el orden, a invertir, un montón de cosas, y lo transmití. Pero no lo creé desde mi corazón. Lo creé como en un estado de subsistir a esa disociación que Nashira sentía, a esa incoherencia, a esa desconexión entre lo que yo era y lo que hacía. Y cada vez mi trabajo de consultora me pesaba más. Era cada vez más pesado, me costaba hacer.
Tenía un documento que lo podía terminar en media hora y me tomaba horas de horas porque me quedaba mirando la computadora sin poder avanzar, así tipo congelada. Y cada vez empezó a pesar más, se empezó a sentir más. Entonces, cuando terminé el proyecto de finanzas, dije: "Por acá no es, esto no se da orgánicamente, siento que estoy obligando a que algo salga". Decidí tener como un shutout, como cerrarme por un tiempo. Y yo en el proyecto de finanzas ya había empezado un podcast que me gustó mucho hacer un podcast. Dije: Voy a hacer un nuevo podcast, pero con otro enfoque". Y entre una y otra cosa, ahí nació el propósito. Bien, ¿por qué? Porque yo no sentía, yo no sabía, yo no me sentía en el día a día con un sentido. Funcionaba, no estaba deprimida en lo absoluto, no lo puedo llamar depresión, pero lo que hacía no me hacía sentido. Así, simple y llano, no me hacía sentido. Y yo veía y observaba que otras personas sí hacían cosas que le hacían sentido y las encarnaban, y hasta cuando hablaban, cuando transmitían, comunicaban, veías que era como que su alma se reflejaba en lo que decían. Yo quería sentir eso, yo quería hacer eso, que alguna vez lo sentí con la fotografía, porque realmente yo amaba eso y mis imágenes a la gente les gustaba porque tenían un poquito de mí, mi esencia, mi alma, mi lo que sea. Yo regalaba un poquito de esa mi magia a los demás. Pero yo no sentía que estaba regalando mi magia, mi esencia en lo que hacía ahora. Por eso me sentía así y quería entender por qué otros sí. Entonces dije, como lo que yo, o sea, en lo que me formé formalmente, valga la redundancia, fue en economía, en investigación, dije, voy a investigar el propósito. Entonces encontré una metodología para hacer como un juego entre entrevistar y que las entrevistas me sirvan como un input para la investigación, ¿no? Me hice unos objetivos, una metodología, algo muy simple, como para tener encuadrado de qué iba a ser mi investigación. Y en función a eso, también yo hacía preguntas en los podcasts que estaban alineados a los objetivos de investigación que yo quería tener. Y tuve ahí, tenía todo, tenía, me acuerdo, toda como mi metodología de investigación, tenía mi logo hecho, tenía mi página, pero no me animaba a invitar a nadie. Era muy difícil decirle: "Hola, te invito a mi podcast", que no tiene ni un invitado, ¿no? Porque es más fácil empezar un podcast así como les estoy, hablando ahora, que un monólogo, que invitar a alguien y, o sea, no sé, por lo menos a mí no me fue fácil, hasta que me animé. En marzo empecé a invitar a gente que yo conocía y que yo consideraba que vivían una vida coherente, que lo que decían estaba alineado a lo que eran y a lo que vivían, totalmente subjetivo y desde mi punto de vista. Si no era coherente, lo iba a averiguar en la entrevista. Y poco a poco, así, fui invitando. Me hubiese gustado invitar a muchas más personas, lamentablemente no tenía el tiempo para hacerlo, porque invitar a personas y el podcast y la grabación requieren tiempo, requieren una coordinación, requieren adaptarse al tiempo de otras personas. Y dado que yo seguía trabajando con mis hijas y todo lo que implica tener un hogar, me era muy complejo. ¿Por qué? Porque para mí, The Purpose Lab with Purpose era un proyecto personal que me gustaba. Entonces yo me conectaba, así como estoy ahora, micrófono, y hablaba con la otra persona y era fascinante. Entraba en su mundo, en su historia, le hacía preguntas, me encantó. Una de las personas que entrevisté fue Facundo Arena. Facu, no sé si me estás escuchando, pero él sacó esta frase del proyecto Salvavidas. Y para mí, With Purpose y la investigación fue mi proyecto salvavidas, porque no sabía qué hacer, sabía que quería hacer algo, bien, pero no sabía qué transmitir, o sea, yo vengo mi tema muy personal es que yo vengo de un nicho muy chiquito, organismos internacionales, gobiernos y salud pública. O sea, yo no puedo enseñar a todo el mundo eso, ¿me entiende? Que es lo que yo aprendí. Entonces, es como, ¿qué puedo mostrar? ¿Cuál de mis talentos, cuál de mis capas puedo mostrar, puedo dar a conocer, puedo ayudar a otras personas?
Y ahí algo que me marcó el corazón y gracias, Emilia, porque vos fuiste el faro entre los podcasts, la que me abriste una luz fue el tema de integrar capas, que Emilia lo hizo a la perfección. Ella integró y fue integrando capa tras capa y es una líder y una mujer que admiro mucho. Entonces, en esa entrevista dije, claro, no tengo por qué mostrar una u otra, o la economista, o la artista, o la esto, tengo que integrar, ¿no? Entonces, cada persona vieron Facu, después estuvo Flor, y cada una de las participantes me fueron dando como semillitas, las cuales yo fui tomando lo que a mí me servía y las fui plantando. Bien. Llegó fin de año, hice el cierre y hice la investigación. Algo que tengo que hacer es publicar. Todavía no la escribí, simplemente saqué los insights. Tengo que ponerle carne, por así decirlo. Tengo el esqueleto. Y me senté y dije, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de mi proyecto personal, de este proyecto salvavidas, como lo dice Facu? Y ahí empecé a engranar y a hacer muchas cosas. Y fin de año coincide con mi cumpleaños. Yo cumplo años el 17 de noviembre, Escorpio, y cada noviembre, diciembre, yo hace muchos años suelo hacer como una planificación del siguiente año. Cada vez lo hago mejor, lo cual estoy orgullosa. Antes era como muy abstracta, ahora cada vez voy bajando más a tierra y más aún teniendo un negocio, es como todavía tiene mucho más inputs, muchos más objetivos, ¿no? Porque no solo es mi vida personal, sí, quiero tener una vida saludable, sino como que relaciono todo y me encanta. Entonces, el año pasado, 2025, cumplí 38 años y decidí que quiero dejar de vivir esta vida dual, ¿no? La economista, la artista y la que no sabe, integrar mis capas, integrar todo mi conocimiento y quién soy y crear una nueva vida que esté alineada a mí. Pero una nueva vida no solo en términos laborales, ¿no? También una nueva vida alineada a cómo me quiero ver, a cómo me quiero sentir, a cómo me quiero alimentar. Yo ya voy haciendo mucho trabajo en eso, pero esta vez quería integrar todo. Y, y mi objetivo, y por lo que estoy haciendo este manifiesto, es que de acá a 2 años, a la Nashira de los 40, el 17 de noviembre del 2028, voy a ver este podcast, voy a escuchar, voy a ver este video y vamos a ver qué se consiguió de todo lo que me propuse. Para hacer esto, o sea, acá es donde les quiero, este es marcar el punto de inflexión y cambio. Yo ya me di cuenta, o me había dado cuenta hace muchos años, como les digo, desde la pandemia, que algo no, en lo que hacía no me resonaba. Y fui trabajando, averiguando y toqué muchos campos, leí mucho, ¿no? Y algo de también que quiero traerlo acá y que considero que es muy importante. Yo dejé de creer en las religiones hace mucho tiempo. Estudié en un colegio católico, mi abuela era evangélica, o sea, siempre estuve, y en Bolivia la gente es muy católica, o sea, está muy enraizado el tema católico. Entonces, me empecé a cuestionar como a mis 30 un montón de cosas del catolicismo que no, en las cuales yo no estaba de acuerdo. No quiero decir que sean malas ni nada, yo creo que la fe en sí es algo hermoso, simplemente son los dogmas, ¿bien? Del catolicismo y puede ser cualquier otra religión. Sin embargo, en todo este proceso de querer entenderme y conocerme, fui leyendo más allá y leí sobre el judaísmo, sobre el budismo, sobre un montón de otras religiones y también fui encontrando ciertos puntos en común que son muy lindos de rescatar. Y eso es algo que también quiero que se lleven de acá, que no se trata de agarrar algo y decir esto no resuena conmigo y lo tiro. Se trata de rescatar las cosas que resuenan con vos, pero no necesariamente tiene que ser el todo. Puede ser un punto que te sirva. Y yo te hablo de las religiones, pero también te hablo de personas, incluso de libros, ¿no? Puede ser que un libro no te sirva del todo, pero puede ser que 3 o 4 frases o acciones te sirven y te las quedas. ¿Y qué haces con eso?
Vos vas guardando todo eso y lo vas guardando como en tu mochila de cosas lindas que querés aprender, y después ese conocimiento va sumando y va sumando, y en algún momento va teniendo puntos de congruencia. Eso es lo que me pasó con el tema de la fe y la espiritualidad. Yo me volví como muy de la ciencia, muy cuadrada, y dejé de tener fe, ¿no? Fe en un ente, una persona, en el universo, Dios o como lo quieran llamar, ¿no? Y no quiere decir que no era una buena persona, me considero muy buena persona, siempre ayudo al otro, ¿no? Como todas esas cosas que uno hace por la sociedad, por los demás y por sus seres queridos. Sin embargo, yo estaba totalmente desconectada de la fe en general. Y en este proceso, lo que aprendí fue acercarme a la fe, simplemente una fe sin dogma, ¿no? Una fe que si ustedes se adentran más en eso, se van a dar cuenta que todas las religiones al final van a lo mismo. Simplemente que les fueron poniendo distintos dogmas en función a cómo se iba precisando, necesitando en el transcurso del tiempo. Pero bueno, eso es un tema para otro podcast, paréntesis, les quería poner en contexto, que gracias a eso yo también me conocí mucho, pero no solo como que, sí, mis valores son estos y mis talentos son estos que yo les describí un principio, sino también qué quiere mi alma, ¿no? Y, y y, ¿cómo les explico? Vi las cosas de una perspectiva más amplia, y no solo desde mis ojos, Nashira y el mundo, ¿no? Sino Nashira, pero arriba. ¿Qué voy a hacer acá? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero impactar en este mundo? ¿Qué legado quiero dejar? No solo qué quiero conseguir o si me quiero comprar un, no sé, un auto, no. Yo soy muy ambiciosa, pero no en el sentido material. Soy muy ambiciosa y por eso definí que mi negocio es para mujeres ambiciosas, pero ambiciosas de querer vivir una vida con más sentido, querer ser, no sé si para mí la felicidad no es constante, pero tener más picos de felicidad, que lo que hagas tenga un impacto en el otro, que sirvas, y cuando vos sirves también eso vuelve a vos, que con lo poquito o mucho que sé, por ahí con ese poquito, si puedo ayudar a otra persona, para mí ya es un montón, y que mis hijas vean eso. Eso es como, yo lo vi desde otra perspectiva y como que todo tuvo más sentido, ¿no? Hacia dónde quiero ir y qué quiero hacer, porque va más allá de lo profesional. Es por eso que mi metodología, por así decirlo, que es más bien basado en mi experiencia y basado en todo lo que fui viendo, escuchando, leyendo, esos puntitos que les digo que fui sacando de distintos lugares e integrando, se basan en que para que vos tengas una vida con más sentido, que fue lo que estudié yo, el propósito, primero vos tenés que tener bien seguro, bien de adentro, quién sos, qué valores tenés, cuáles son tus talentos, cuáles son tus debilidades, conocerte. Y más allá de conocerte, entender hacia dónde querés, toda esa tu cajita de aptitudes y valores, hacia dónde la quieres entregar, ¿no? Hay personas que no necesariamente tiene que ver con el crecimiento personal y ayudar a otras personas. Por ahí tiene que ver con, no sé, crear una nueva tecnología que ayude a que las comunidades lejanas estén más comunicadas, ¿no? O sea, va mucho más allá de eso. O, no sé, crear una empresa donde se produzca comida que sea más saludable y pueda llegar a más escuelas o no necesariamente tiene que tener esa misión social. A veces hay proyectos que son totalmente comerciales, pero sin embargo tienen un impacto positivo en los demás. Bien, entonces ese es entender eso bien. Cuando entendemos eso, que es como yo les expliqué en mi caso, que también pasa por mis hijas, es como la transversal a todo, mis hijas. Entonces yo tengo mis talentos, tengo todo, entonces tomo esa decisión de saber hacia dónde quiero ir, le doy una voz, le doy una estructura y la pongo al servicio de otros o la pongo en el mercado, ¿no?
Pero lo que pasa es que a veces funcionamos al revés. Intentamos armar algo que es lo que les por ejemplo, con mi negocio de finanzas personales para mujeres, yo armé toda una estructura, contraté a Sophie Amo, por si acaso, si alguien quiere hacer algo con Sophie Barbotti, la recomiendo de corazón ampliamente. Sophie me enseñó un montón. Con Sophie, en mi negocio de finanzas, yo trabajé toda la estructura, el plan de negocio, la gestión de tiempo, todo. O sea, fue el negocio que mejor estructura tuvo de todos, ¿no? Era una empresa, no era un emprendimiento, porque tenía toda una base bastante sólida en términos de estructura. Sin embargo, no funcionó, porque yo empecé, en vez de empezar de adentro, de mi interior, empecé por fuera, porque, ok, esto lo voy a poder hacer, lo voy a poder transmitir y lo voy a lanzar, pero no lo creé desde mi corazón. Entonces, como no lo creé desde mi corazón, no tuvo ese impacto que, por ejemplo, tuvo la fotografía, donde yo les dije que dejaba un pedacito de mi esencia y de mi alma y de mi corazón en cada imagen que entregaba, ¿no? Entonces, lo que la invito a que ustedes sigan ese orden, que es el orden en el que yo ahora trabajo, que es centro, decisión, voz y forma, para que lo que hagas, ya sea tu profesión, tu marca personal, tu proyecto o incluso decisiones de vida, tan simple como decisiones de vida, se puedan sostener en el tiempo, porque tienen que venir desde adentro, ¿no? Y en la espiritualidad, y a propósito hay un libro que les recomiendo que lo tengo acá, se llama Kybalión. Hay algo que son las leyes, las 7 leyes universales, ¿no? Y una de ellas, que es la que más me encanta y es la que uso para mi empresa, se llama como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, para mí, crear o tomar estas decisiones o estas transiciones que tenemos, hay que crearlas desde adentro y proyectarlas hacia afuera. Porque cuando tenés esto, trabajas con la mente, trabajas con el corazón, trabajas con la gestión, toda la estructura, la gestión de tiempo, o sea, todo lo del cerebro, ¿no? Lo que bajamos con el cerebro, es como que creas un camino congruente, que está alineado a tu corazón, a lo que sentís, a tus valores, a lo que haces. Entonces, si creas un negocio, una marca o un cambio de esta manera, eh, va a brillar, ¿no? Y de ahí ya usas un montón de herramientas de marketing, estrategia, negocios, posicionamiento, o no sé, todo lo que exista, todas las herramientas que existen en el mundo para ir escalando. Pero vos sabes exactamente hacia dónde quieres ir, que eso es lo más importante. ¿Y por qué les doy un preámbulo de todo esto? Porque les voy a contar de la estrategia de cómo organicé el laboratorio del propósito para el 2026, pero quiero que entiendan cuál es la base de todo esto. Bien. Y la transición que estoy haciendo es que yo todavía estoy trabajando. Vieron que hice toda una serie de revelar, que fue ahí entre diciembre y enero. Fue a revelar quién soy y quién ya no puedo callar. Y yo me inventé, más que inventarme, creé un rol para mí. Yo soy arquitecta de coherencia humana y de proyectos, que es todo esto que le expliqué, la coherencia de adentro hacia afuera, pensamiento, corazón, valores, aptitudes, todo eso. Y lo creé con la intención porque no encontraba una definición para unir todas mis capas. Mi capa artística, mi capa multipotencial, mi capa de todas las mil cosas que fui aprendiendo en el transcurso de mi vida. Entonces creé un rol que yo considero que integra todo eso. Y esta parte de crear está muy, muy alineada a esta transición, ¿no? Porque lo que quiero contarles ahora es que esta transición no solo es, ok, sí, desde mañana hago esto y ya está, y mando todo a la mierda, por así decirlo, y continúo con lo demás porque es mi vida y quiero cambiar y ya está, ¿no? No digo que yo he escuchado personas que lo han hecho y les ha ido bien, pero yo, por lo menos desde mi contexto, estoy usando una forma un poquito más
tranqui de hacer esta transición. Y si bien sigo trabajando como consultora en organismos internacionales, con gobiernos y todo el tema, pero lo que hice fue dos cosas. Primero, yo antes buscaba proyectos para seguir trabajando. Voy a dejar de buscarlos. Ese va a ser el primer paso. Y el segundo paso es que mi distribución de tiempo entre uno y otro va a ser distinta. Antes le dedicaba 70% a la consultoría, digamos, en organismos internacionales, y solamente el 30% a The Purpose Lab, ¿no? Ahora decidí que por unos meses voy a trabajar 50-50, o sea que le voy a dedicar mucho más tiempo a mi proyecto que amo y menos tiempo a las consultorías. Y la idea en el transcurso del año es ir transicionando a un 70-30, dependiendo si me salen o no, pero yo no las voy a buscar si me llegan. Bienvenido, gracias, me pagan bien, es dinero, yo lo hago de manera profesional como siempre lo hice, entrego todo lo que tengo que entregar a tiempo y agradezco. Bien, pero mi idea es ir transicionando en el porcentaje de tiempo que le dedico a un proyecto al otro. Eso por un lado, ¿no? No me lancé y dije, chao, no hice eso. No tengo las agallas, por lo menos. Y tampoco el sustento económico. Por ahí si lo tuviera y dijera, ok, puedo, no sé, un año a no trabajar y ver qué pasa, por ahí lo haría. Pero no es mi caso y tampoco lo recomendaría. Bien, eso por un lado. Por otro, la transición. Para que esto funcione, gracias a Sophie yo aprendí un montón de temas de modelo de negocio, de estructura, ¿no? Que yo los tenía así como medio la información ahí, pero ella me ayudó a estructurar el conocimiento que tenía para cómo armar, ¿bien? Entonces yo diseñé mi modelo de negocios para el laboratorio del propósito, el cual está basado en servicios digitales, pero el diferencial que tiene, digamos, es que tiene una patita de investigación, que es una de las capas que yo me traigo de mi formación. Bien, entonces constantemente yo voy a estar investigando algo relacionado obviamente a mi tema, que es el propósito, las transiciones, cómo es mujeres, esto de la coherencia, me encanta, me gustaría entender más de la palabra coherencia, ¿no? Pero bueno, este año, el 2026, mi foco va a estar en investigar las transiciones identitarias. ¿Qué significa esto? No quiere decir que vas a cambiar de identidad sexual ni nada de eso. Transiciones identitarias las refiero como en ese punto de cambio donde lo viejo, tu identidad antigua, ya no encaja en tu realidad actual. Bien, como yo les comenté para ponerles de ejemplo y en contexto, que el 2020 yo dejé a Nashira, la fotógrafa creativa que estaba en Flow mientras trabajaba, la puse en una cajita y mi realidad era otra. Entonces yo quería seguir viviendo eso, pero ya no lo tenía y seguía haciendo lo que siempre hacía, porque no conseguí otro negocio, proyecto, lo que sea que me haga sentir de esa manera y me haga entregar y servir de esa manera. Bien. Entonces, ese es un claro ejemplo de este punto de quiebre. Bien, entonces, ¿a dónde me iba? Me fui por las ramas. Voy a tomar un poco de café. Bien, entonces yo agarro el tema de investigar y lo voy a hacer en el transcurso del año. ¿Y para qué me va a servir eso? Me va a dar ese no sé qué que me encanta cuando analizo datos y empiezo a encontrar puntos. Me reentretiene. Es parte de cómo funciona mi mente, esto que les digo, la mente multipotencial, que ustedes pueden ver no sé, el cielo, por así decirlo, y ven puntos, ven estrellas. Yo empiezo a formar sistemas, ¿no? Y ese es un ejemplo, pero por ejemplo, en el caso de los datos, yo veo esto, mira, acá hago, y con las herramientas que tengo, entonces empiezo a hacer correlaciones, veo, bla, 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 y armo algo. Y digo, mira, acá me habló la información, me hablaron los datos, me hablaron las palabras, y esta es la conclusión que saco. Entonces, constantemente, The Purpose Lab va a ir produciendo esta investigación en este año. Va a ser sobre transiciones identitarias. La investigación se llama Recrear y está enfocado en mujeres. Bien, quiero entender por qué las mujeres
tienen estas transiciones, cuáles son los disparadores. Para mí, por ejemplo, fue pandemia, maternidad y cerrar un negocio creativo, ¿no? Por ahí para otras mujeres hay otro tipo de disparadores. Y por otro lado, también cuáles son las razones por las cuales no hacen un cambio o no se actualizan en la vida, ¿no? Y ahí yo creo que puede ser mucho más diverso todavía. Entonces, al transcurso del año, estamos hablando del modelo de negocio, mi negocio, mi empresa de laboratorio del propósito va a tener esto que es el laboratorio, la investigación, que va a servir como contenido también. Y no sé cuándo lo voy a hacer, todavía no lo tengo en la agenda porque tengo que ver cómo funcionan los tiempos, pero mi idea es armar tipo un dashboard en vivo donde se vaya actualizando la información, las encuestas, y uno pueda ver en vivo las frases, ¿no? O los porcentajes, ¿no? Todas las cosas relacionadas ¿cómo se dice? Este tópico, que son el recrearse. Eso por un lado. Después, por otro lado, el modelo de negocios está basado la estructura de los servicios. Vamos a hacer yo creo que es algo estándar, no sé, estoy viendo cómo ser disruptiva en ese sentido, con servicios digitales, ¿no? Que siempre les voy a dar mi impronta, pero sin embargo vamos a empezar con un workshop, que todas las que me invitaron a un café van a estar cordialmente invitadas de manera gratuita. Vamos a empezar con el programa insignia, digamos, que va a ser un acompañamiento grupal a pasar por este proceso de a poquito, despacio, con calma, con amor, y lograr salir con algo muy clarito, muy bajado a tierra y muy implementado de esa decisión, ese proyecto, ese cambio que quiero lograr, ¿no? Y también voy a ofrecer distintos acompañamientos uno a uno. Hice un par el año pasado que me gustaron mucho y es por eso que quiero seguir. Sin embargo, van a ser acompañamientos muy chiquitos porque son acompañamientos que requieren mucha energía y mucho tiempo, ¿no? Y mi idea de este año igual es hacer poco, pero enfocado, ¿no? Donde está tu foco, va tu energía. Eso es clarísimo. Así que yo dividí en trimestres, ¿no? Entre los 4 trimestres del año, y cada trimestre tiene un objetivo, ¿no? Lanzo esto, hago esto, ¿no? El siguiente trimestre, este descanso, ¿no? Este sirve para, no. Y al último, recalibrar y pensar qué funcionó y qué no funcionó y cómo puedo mejorarlo. De esos trimestres, yo le puse un objetivo a cada trimestre, pero también lo fui bajando a mes, ¿no? Todavía no bajé todos los meses porque no tiene sentido, pero sí bajé el mes de febrero, marzo, ¿no? Que son los meses que vienen. ¿Y cómo bajas esos meses, no? ¿Qué quiere decir bajar? Yo tengo el objetivo del trimestre, que miren, lo tengo acá y se los puedo mostrar. Y es más, me lo imprimí para tenerlo ahí como muy, no sé si lo ven, creo que no lo ven, así como tenerlo ahí como muy claro. Y lo que yo tengo, 4 objetivos este año, que es estabilizar mi rol como arquitecta de coherencia humana en el mensaje y en la práctica, coherencia. Cerrar toda la arquitectura y el diseño del negocio, el ecosistema de ofertas, el journey del consumidor, o sea, por dónde pasa mi mujer ideal, el calendario, crear y activar distintas entradas evergreen, que es algo que quiero hacer, o sea, que no dependa constantemente de mí, y instalar una forma de comunicar distinta, ¿no? Que sea muy dulce, muy calma y muy me siento en casa, ¿no? Yo quiero estar acá. Esa es mi intención, ¿no? Que ustedes cuando me escuchen, cuando comunique algo, cuando estén conmigo en un Zoom, en un workshop o lo que sea, sientan eso. Nashira me transmite esa calma y esa paz que necesito para ir adentro y sacar toda la información que tengo que sacar y poderla proyectar afuera. Bien, entonces esos son mis objetivos. También tengo unas intenciones que tienen que ver más conmigo, que es como esta transición a mi nueva identidad profesional, darla a conocer en todo lado, ir a hablar, empezar a encarnarla. Esa sería la palabra, ¿no? Y eso lo hago desde ahora, no de acá a un año, cuando no, es ahora. Ahora yo soy arquitecta de coherencia y voy a hablar como eso, ¿no? Y voy a ir y voy a transmitir lo que conozco, lo que aprendí, lo que estoy aprendiendo sobre este tema. Y mi misión, que eso es algo que les digo que lo tengo clarísimo,
Porque, ¿qué pasa? Mi proyecto puede ser que para hoy sea para estas transiciones, ¿no? Que es como me salió, ¿cómo les digo? Como hacerlo material, ¿no? Pero en realidad mi misión es muy distinta. Está alineado a eso, pero mi misión es que más personas vivan una vida que merezca ser vivida, ¿no? Y les puede parecer como muy genérico, pero, o sea, yo lo vi, yo lo viví, yo lo comparo y y ahora observo mucho en mi entorno, ¿no? Observo mucho en mis amigas, en mis conocidos, en mis familiares, que vos ves a la persona por fuera y está todo perfecto, preciosa, re bien, sonríe, todo está bien. Pero por dentro, o en la familia, o en muchas cosas, hay muchas mujeres, sobre todo, porque las mujeres tenemos como esto de la maternidad, ¿no? O el cambio. Es como que hay, para mí, en general, hay más trabas para vivir una vida que tenga sentido. Entonces, yo observo a estas mujeres, porque ahora me volví muy observadora de eso, y veo que muchas mujeres no viven bien. ¿Y qué significa vivir bien? No significa tener una casa y no sé qué, y no. Vivir bien significa que lo que hagas, lo que sientas, lo que pienses, esté todo alineado, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa sensación de vivir bien? Que vos te despiertas y estás re feliz por comenzar tu día, re feliz de ir a trabajar, ¿no? Y más que feliz, por ahí sería entusiasmada, ¿no? Y no vives con esa pesadez de qué va a pasar. Y no quiere decir que no tengas problemas. Tampoco quiere decir que todo sea la vida en rosa, en lo absoluto. Yo, muy dentro de mí, no creo, estoy segura, que todos los que estamos hoy en este plano, en esta vida, en este espacio de tiempo y espacio, conviviendo, hemos venido acá a evolucionar, ¿no? Entonces, en esa evolución nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas. Malas desde nuestro punto de vista, porque puede ser que una cosa que nosotros consideremos mala no necesariamente lo sea. Entonces, el tema es que vos vas por la vida, ¿no? Y como te digo, como ahora lo observo con mis conocidas o como a mí me pasa y me pasó, que vas por la vida y te vas encontrando con problemas, caídas más duras, caídas suaves, caídas donde tocas fondo, ¿no? Y a veces volver es como que vos estás acá, te caes, ¿verdad? Vuelves al centro, sigues avanzando. Te caes, subes, bajas, vuelves al centro y sigues avanzando. Tienes que a veces volver a ese centro, muchas no lo hacemos. Y nos quedamos en una vida que no nos hace sentido. Y vivimos, para mí es el automático, ¿no? Sé que no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Me levanto, voy al trabajo que detesto, estoy en una situación en mi casa que es horrible, voy a mi reunión familiar y no quiero ir, pero no voy porque, bueno, es lo que hay que hacer y hay que ir, ¿no? Entonces como que empezamos a conformarnos, esa sería la palabra. Y en el conformarse dejamos de accionar. Y como dejamos de accionar, nos quedamos sentadas o recostadas mirando nuestra realidad y dejando que todo pase por encima de nosotros. En vez de decir, ok, esto me gusta, esto no me gusta, esto la verdad, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿No? ¿Qué acciones puedo seguir? ¿Qué plan puedo hacer y sostenerlo? Que eso es lo más difícil. Porque por ahí muchas hemos tenido ganas de, no sé, de cambiar alguna situación y no lo hemos hecho porque simplemente nos cansó o no lo pudimos sostener o nuestro entorno no ayudaba y un montón de cosas. Pero bueno, volviendo al plan de negocio. Hay muchas mujeres que viven así. Y mi misión en esta vida es uno, hacer que menos mujeres, menos personas, si se puede, vivan de esa manera, sino vivan más integradas a lo que son, a su corazón, a su esencia, pero también transmitir eso a mis hijas. Eso es como parte de mi misión. Mis hijas son mujeres y tal vez por ahí también viene.
que yo quiero que ellas vivan una vida que les haga sentido, una vida que no va a ser perfecta, van a tener distintas cosas, pero si sacas el promedio, va a estar bien. Entonces, esa es la misión y ese es de donde parte todo el modelo de negocio. Una vez que dividí todo en trimestres, lo que les estaba contando era cómo bajarlo. Y bajarlo va de muchos lados, ¿no? Muchas aristas. Bajar implica que el objetivo que tengas del trimestre lo vas a dividir en los 3 meses que tenga, ¿no? Y cada mes vas a tener distintas acciones que van a llegar a ese objetivo. Bien. Y en el caso de mi negocio, por ejemplo, el objetivo es, por un lado, vender productos y servicios, más que productos, servicios, servicios. Es investigar, o sea, generar conocimiento sobre el tema que estoy ahora tratando este año, que es transiciones identitarias. Y por otro lado, comunicar, ¿no? Esas son como mis tres áreas, mis tres grandes áreas. Entonces, por ejemplo, en la etapa o en el área, perdón, de comunicación, yo desarrollé una estrategia de comunicación donde definí los canales en los cuales quiero estar, qué tipo de contenido voy a generar y qué objetivo va a tener mi contenido en cada mes, asociado por un lado a los productos que voy a tener, pero también a cómo quiero que la marca, por ejemplo, ahora estoy en posicionamiento y verás claramente, vas a ver en mis redes, en lo que decís, cómo es un tono de posicionamiento de yo soy esta persona, yo hago esto y esto es lo que es, ¿no? Después por ahí vas a ver que voy transicionando a otro tipo de objetivo de comunicación, donde va a ser, no sé, más de expansión, bueno, irá cambiando en función a cómo nos vamos adaptando. Por otro lado, la comunicación también está vinculada al producto que estás haciendo, ¿no? Si yo voy a vender un producto que está relacionado con conocerte, ¿no? Como el centro, el diagnóstico de uno, el autoconocimiento, que va más allá de si me conozco así, si no me conozco, esos son mis valores y demás, y quiero saber cuál es em, el proyecto que mi alma, mi esencia siente, ahí entonces mi comunicación va a ir alineada a eso. Bien, entonces quiero que entiendan cómo es, yo lo veo como un reloj, ¿vieron esos relojes antiguos que todo gira y vos giras una ficha y hay otra que se gira, otra gira acá, pero vas a girar la de acá también, ¿no? Y todo va a ir en congruencia. Es como veo la estructura del negocio. Después está la estructura de la oferta de servicios, ¿no? Como les dije, yo tengo como desarrollé, esta es mi persona A, donde va a llegar a mí, que es una persona que va a estar en un proceso de transición, de querer crearse, de querer cambiar, de querer vivir una vida distinta, con un foco en, en el tema profesional, laboral o de marca personal y hasta dónde quiero que lleve. ¿Cuál es esa transformación que va a tener gracias a lo que yo le voy a brindar? Bien. Y en ese proceso, esa escalera, yo desarrollé distintos servicios, ¿bien? Distintos servicios que van desde algo simple, algo como más completo y algo súper completo, que es como un acompañamiento uno a uno, ¿no? Y al mismo tiempo que ese servicio es de algo chiquito, el valor también se incrementa, ¿bien? Y algo que yo no voy a hacer porque no está alineado a mí, también es uno de mis no negociables, es dar cosas en el sentido de gratuitas, ¿bien? O sea, no quiere decir que no voy a hacer un lead magnet y voy a recolectar emails y te voy a ofrecer algo a cambio, ¿no? Ahí ni siquiera es gratuito, vos me estás dando tu correo y yo te estoy dando algo a cambio. Pero yo creo mucho en esto de que el dinero debe fluir, ¿bien? Y les pongo un ejemplo. Mi contadora este mes, este enero, me subió la cuota mensual de lo que le pago por hacerme el servicio de contaduría, un montón, no me acuerdo, un 40%, no sé. Y fue así como, ¿no? Y tenía opciones, le podía decir, no, mira, voy a buscar otra persona, pero la verdad me gusta cómo trabaja, me gusta cómo es ella. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me cambié? Porque yo sé que ella tiene 4 hijos, 4 hijos chiquitos. No sé su situación financiera, no me interesa, pero sé que ella trabaja y sé que parte de su trabajo va para alimentar, vestir, educar, lo que sea a esos niños. Bien.
Entonces, ese incremento que ella me hizo, que por ahí para mí puede ser importante si lo sumo en un año, yo lo vi como: "Okey, está bien, a mí me gusta tu trabajo", porque si no me gustara, chao, la dejaba de una, o sea, en eso soy fría. Pero a mí me gusta cómo trabaja ella y considero que vale la pena. Pero más allá de que su trabajo vale la pena para mí y también su carisma y su forma de ser, es que sé que ella tiene hijos a los cuales ella tiene que dar ese dinero. Y por ahí tiene nuevas necesidades que está incrementando el valor de su servicio para que puedan cubrirlas con sus hijos. O por ahí, no sé, puede pasar 20,000 cosas, que alguien se enfermó, yo qué sé, ¿no? No sé, estoy eh, pensando cualquier cosa, pero yo sé que tiene 4 hijos. Entonces, le dije: "No hay ningún problema, está bien, yo te lo voy a pagar". Pero muy dentro de mí, yo no le estoy pagando a ella. Yo estoy pagando, obviamente, por el servicio que me hace ella, pero estoy pagando porque sé que ella lo necesita, ¿bien? Para darles a sus hijos. Entonces, yo veo las transacciones de esa manera, ¿no? Como un flujo que va y viene de energía y que es el dinero, ¿no? Ya sea físico, digital o lo que sea. Entonces, algo que mi negocio tiene es que ese flujo tiene que ir y venir, ¿bien? Porque yo para estar acá estoy haciendo una transición profesional, estoy dejando de ser algo que estudié, no sé, ¿cuántos años? 8 años entre maestría y grado, para, y más allá de la experiencia que tuve, toda la experiencia en las distintas cosas, y la experiencia que sigo adquiriendo y el conocimiento que sigo adquiriendo, leyendo todo, para ofrecerte a vos un servicio que te sirva para que vos estés mejor. Entonces, yo te estoy dando todo ese mi amor, toda ese mi esencia, mi alma, mi pedacito de todo, y a cambio, vos me vas a dar dinero, ¿bien? Así es como lo veo. Entonces, desde ese punto, yo creo que porque, por ejemplo, cuando trabajas con productos puede ser que sea distinto, ¿no? Donde hay un montón de descuentos y bajas hasta el mínimo precio porque, bueno, es el costo base que tenés y no vas a tener el margen, yo qué sé. Pero yo creo que un producto de servicio, sobre todo en estos servicios donde uno se entrega un montón, ese ida y vuelta es muy importante porque permite que todo siga fluyendo. Bien, eso es algo que les quería recalcar que me parece súper importante el momento que estamos creando nuestros negocios, saber cuánto vale nuestro servicio. Eso va. Bien, entonces ya les hablé de cómo voy bajando a esto de lo mensual, la estrategia de comunicación, la estrategia de las ofertas, este punto de cómo yo considero que mi servicio debe valer, ¿no? Y y después de todo esto, o sea, una vez que vas haciendo, algo que aprendí con el tiempo es como ir viendo que esto se sostenga, ¿no? Porque es re lindo. A mí me encanta planificar. Podría planificar todos los días. Me fascina. Hago sistemas, pongo en mi Excel, lo saco. Digo, hice esto, no esto, ¿no? Y lo bajo en el primero a la semana. Usualmente lo que yo hago desde hace ya un tiempo, no sé si recurrente, pero yo me siento y organizo los horarios de mi semana, ¿no? Y sé qué voy a hacer cada día. Puede ser que pase cualquier cosa, que mi hija se enferme o que no funcione, pero sé lo que voy a hacer. Entonces, lo que les quiero dejar, no quiero ser muy extensa, creo que más o menos la base de la transición, de los precios, de la estructura del negocio, del modelo del negocio, de las distintas estrategias que viven dentro del negocio, se las di. Pero lo que quiero que se queden, y es por lo que estoy acá, en realidad, es como un negocio, una marca, tu misma profesión, no sale solo de la afuera, sale de algo que es mucho más adentro. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta esa tu estructura interior, tu conocimiento interior, lo que vos ya sabes que por ahí no te acordás o que necesitas que alguien te lo ordene y proyectarlo hacia afuera? ¿Y cómo hacerlo? O sea, sin, no sé, sin morir en el intento, con un paso a paso, de a poco, cómo ser consciente de eso que yo creo que es el paso uno y el más importante, y también querer hacer un cambio y cómo ir estructurando de a poquito algo que queremos lograr, ¿no? Y ahora yo les estoy hablando de mi empresa, el laboratorio del propósito, pero puede ser cualquier cosa, hasta, no sé,
Si tengo sobrepeso y considero que me está haciendo mal a mi salud, yo no quiero bajar de peso, ¿no? Yo quiero sentirme saludable y para que cuando tenga 70 años poder caminar una cuadra, ¿no? O sea, cada cambio que queremos hacer tiene que ir aferrado a algo más fuerte, porque si vos pones tu objetivo o tu output, más bien es la salida, por ejemplo, quiero bajar 10 kilos, pero no pones el propósito de eso, se va a caer, ¿no? Y ahí es donde entra toda la estructura. Pero también entra para mí en estos cambios de vida, estas transiciones, maternidad, duelo, mudanzas, cambios de países y un montón de cosas, también entra algo más profundo que es lo que es uno, ¿no? Y como les dije, como nosotros tenemos nuestras propias etapas y cómo vamos volviendo de nuevo a encontrar el equilibrio en ellas. Espero de corazón que este primer episodio les haya tocado, aunque sea un chiquitín el corazón, de corazón, corazón. Y que si algo les resonó, me escriban. En Instagram estoy como nashira.calvo y también a mi email que es hola@nashiracalvo.com. El podcast ahora va a tener muchas de estas conversaciones donde yo voy a ir comunicando el conocimiento que voy integrando y lo que voy aprendiendo y también lo que voy recolectando en mi investigación, pero también voy a tener conversaciones muy lindas como las que tuvimos el año pasado con distintas personas que están en distintas etapas, pero tienen mucha experiencia y mucho conocimiento con el objetivo de que ustedes las escuchen y se queden con algo, porque no se tienen que quedar con todo. Es como les dije, ustedes tienen una bolsa, una mochila, ustedes van agarrando distintas cosas y las van guardando. Pueden hacer un cuaderno, en Notion, en lo que quieran, en su celular, y vayan recolectando lo que van aprendiendo. Y van a ver que cuando lo vean después, puede ser un montón y puede ayudarles un montón a decir, ah, ok, integro esto y esto me sirve un montón para dar un siguiente paso. Así que les agradezco un montón por escucharme. Muy feliz de volver al podcast. No veía la hora, pero en realidad me faltaba tiempo para poder hacer todo esto. Y espero este año poder tener más entrevistas, tener más episodios del podcast y poder estar mucho más acá. Eh, no puedo decir nada más que gracias. Gracias a las que se conectaron el sábado. Gracias a las que y a los que van a escuchar esto después. Y me siento muy feliz, muy entusiasmada y con mucho sentido para vivir este año 2026. Y ahora te hablo a vos, Nashira, del 2028, cuando vas a tener 40 años. Vas a cambiar de década. Y quiero decirte que lo vas a lograr, o más bien lo vamos a lograr. Y de acá a 2 años, Nashira ya no va a ser la economista de salud pública, sino va a ser la arquitecta de coherencia humana y proyectos, la cual inventó un nuevo rol, un rol que encarna, un rol que comunica y un rol que impacta. Bueno, gracias a todos por escucharme. Les mando un beso desde el corazón.